Bienvenido a la serie de los dioses griegos. Hoy exploraremos a Hades, el soberano del inframundo, hijo de los titanes Crono y Rea, y hermano de Zeus y Poseidón. Aunque a menudo reducido al dios de los muertos, Hades fue una figura central en la religión griega antigua. Guardián del orden cósmico, señor de las riquezas subterráneas y garante del ciclo eterno entre la vida y la muerte. Si te apasionan la mitología, la historia y las antiguas estructuras religiosas, acompáñame. Lo que escucharás no es un simple mito oscuro, sino el estudio cuidadoso de una de las divinidades más profundas y malinterpretadas del mundo helénico. Ahora déjame revelarte quién fue realmente Hades, por qué su poder sostiene la armonía del universo y cómo su presencia sigue resonando en nuestra comprensión de la existencia. Respira hondo. El primer capítulo comienza ahora. El eco ancestral de lo inevitable. Antes de que el mundo alcanzara fronteras definidas entre el cielo, el mar y la tierra, existía una antigua quietud que acompañaba el primer aliento de la creación. Esta quietud no tenía forma, rostro ni nombre, pero los antiguos griegos vieron en ella el flujo natural de toda vida, el retorno inevitable al final, un lugar donde las fluctuaciones de la existencia se detenían y el tiempo perdía su significado. Cuando los mitos ordenaron el caos primordial, esta inmensa fuerza sería nombrada Hades. Era hijo de los titanes Crono y Rea. Llegó a un mundo turbulento, gobernado por el miedo de su padre a la profecía que anunciaba su propia caída. Como sus hermanos, fue devorado por Crono al nacer. Esto no fue un castigo, sino la cruel consecuencia de su obsesión por eludir el destino. Años después, al ser liberado gracias a la audacia de Zeus, emergió del vientre de su padre como un dios maduro, que comprendía plenamente el peso del orden cósmico que debía ser reinstaurado. Su calma no era debilidad, era profunda comprensión. Cuando estalló la titanomaquia, Hades participó como uno de los tres pilares fundamentales del nuevo universo. Pero a diferencia de Zeus, que tronaba ruidosamente en el cielo, o de Poseidón, que sacudía los mares y las montañas, él no impuso su poder por la fuerza. Su fuerza era más discreta, pero mucho más profunda. La capacidad de controlar lo que queda cuando todo lo demás se ha desvanecido. Durante la guerra, gracias al casco de invisibilidad que obtuvo de los cíclopes, se deslizó como una sombra entre los titanes. Esta presencia estratégica fue el elemento clave que inclinó la balanza a favor de los olímpicos. En el crepúsculo de la batalla, su tarea quedó clara. Sería el silencioso guardián de lo que no debe ser revelado. Tras la victoria, los tres hermanos se repartieron el universo. Zeus tomó el cielo, Poseidón las aguas, y a Hades le quedó la región que ningún otro dios deseaba reclamar abiertamente: el dominio del inframundo. Pero esta elección no debe verse como un castigo. Para los griegos, el inframundo no era una prisión ni el infierno cristiano. Era una parte necesaria del equilibrio universal. Si Zeus representaba la vida expansiva y el ímpetu, y Poseidón el movimiento y la transformación, Hades representaba la permanencia y lo inalterable. El principio que sostiene cada ciclo residía en él. Lo que nace debe regresar, lo que asciende debe descender, lo que está vivo debe ceder a la quietud. La naturaleza de Hades se define por la implacable justicia, no por la oscuridad. Su reino, lejos de ser un lugar de tortura al azar, era una región regulada por leyes estrictas, donde cada alma encontraba un lugar acorde a su vida y al recuerdo que dejaba atrás. Por eso los poetas lo llamaron el inmutable y el fiel al derecho. No era un dios que castigaba por capricho, sino la fuerza misma que mantenía el orden cósmico, sin permitir que nada escapara al ciclo natural. Los antiguos griegos rara vez pronunciaban su nombre en voz alta, no por temor a su crueldad,
sino por el profundo respeto que sentían hacia el poder que representaba. Hades era una presencia silenciosa pero constante en la vida diaria, en los ritos funerarios, en la fertilidad de la tierra, en la tierra Hades, en la calma que sigue a la tormenta y en la certeza ineludible de que ninguna existencia puede escapar a su destino. Los agricultores le suplicaban sin mencionarlo, conscientes de que las semillas enterradas estaban encomendadas al Dios que gobernaba tanto las profundidades del suelo como las del alma humana. De esta manera, Hades emerge en los mitos no como un adversario, sino como un pilar indispensable para la armonía del cosmos. Él es la frontera final, la sombra que equilibra la luz, la quietud necesaria que complementa el ruido del mundo. Su poder no reside en destruir, sino en preservar, no en aterrorizar, sino en custodiar lo que perdura más allá del cambio. Y la clave de su grandeza se encuentra precisamente en esta inquebrantable calma. Así comienza la historia de un Dios cuyo poder no emana del trueno ni de la furia del océano, sino del misterio más profundo de la existencia. Aquel destino inevitable que todos compartimos, lo queramos o no. El reino invisible y el orden de las sombras. Para entender a Hades, no basta con describirlo como Señor del inframundo. Su poder solo puede comprenderse al observar el territorio que gobierna. Una extensión tan vasta y compleja como el cielo de Zeus o los mares de Poseidón. A diferencia de los reinos luminosos del Olimpo, el inframundo no está construido para ser contemplado con los ojos, sino para ser comprendido a través del pensamiento. Es un espacio donde cada elemento expresa una verdad sobre la condición humana y donde el orden divino se manifiesta de forma silenciosa pero absoluta. El ingreso a este mundo comienza en regiones fronterizas que recuerdan a los límites entre la vida y la muerte. Allí fluye el río Estigia, cuyas aguas marcaban juramentos irrompibles incluso entre los dioses. La Estigia no solo representaba el tránsito al más allá, sino también la integridad moral del cosmos. Quien jurara sobre ella no podía mentir sin enfrentar consecuencias devastadoras. De esta manera, Hades no era solo guardián de almas, sino también garante de la verdad en su forma más sagrada. Más allá de la Estigia, se despliega un dominio que no es de tormento, sino de clasificación. Los griegos concebían el inframundo como un territorio organizado en diversas regiones, cada una destinada a un propósito. En el prado de Asfódelos, innumerables almas vagaban en una especie de neutralidad eterna, liberadas del sufrimiento pero también del placer. No era un castigo, era la representación de la existencia común, de aquellas vidas que no habían realizado ni grandes virtudes ni grandes crímenes. Para Hades, esas almas formaban el tejido fundamental de su reino, la humanidad en su forma más pura y más anónima. Más al fondo, en una zona apenas accesible incluso para los dioses, se encontraba el Tártaro, prisión de seres colosales y potencias antiguas. Aunque se suele asociar esta región con el castigo, su verdadera función era contener aquello que ponía en riesgo el equilibrio universal. Hades no era el carcelero directo del Tártaro, esa tarea recaía en otras fuerzas, pero su autoridad se extendía sobre todos los espacios del inframundo, garantizando que ninguna criatura escapara a su destino. En contraste con esta oscuridad absoluta, los campos elíseos ofrecían una visión luminosa. Un lugar de reposo para los más virtuosos, donde la eternidad se vivía con serenidad y belleza. Lo notable de este orden es que Hades no actuaba como juez de las almas. A diferencia de concepciones posteriores, él no decidía quién merecía recompensa o castigo. Esa tarea recaía en otros seres, como Minos, Radamantis y Eaco, quienes evaluaban las vidas humanas. Hades simplemente garantizaba que sus decisiones se cumplieran. Su papel no se asemeja al de un monarca que impone su voluntad, sino al de un administrador incorruptible que protege la estructura misma del universo. En esto radica la majestuosidad de su silencio.
Hades gobierna sin necesidad de intervenir constantemente, porque el orden que preserva es en sí mismo inquebrantable. Para los vivos, este reino tenía un significado doble. Por un lado, evocaba miedo, no el miedo visceral a un castigo eterno, sino el temor metafísico a dejar atrás todo lo conocido. Pero también generaba consuelo, porque ofrecía la certeza de que no existía caos ni arbitrariedad después de la muerte. En un mundo lleno de incertidumbres, la existencia de un Dios que mantenía la estabilidad del más allá daba forma a un concepto profundo de justicia natural. La presencia de Hades dentro de su reino era distinta a la de cualquier otro dios en su propio dominio. Zeus podía deambular entre nubes y tormentas. Poseidón podía recorrer mares y terremotos. Hades, en cambio, no necesitaba moverse. Su autoridad se manifestaba en la quietud. En los mitos, rara vez se describe caminando por los vastos pasillos del inframundo. Su sola existencia impregnaba cada rincón del territorio. Era, en palabras de los poetas, el que está siempre presente sin ser visto. Una fuerza que organizaba el tránsito de la vida hacia la muerte y aseguraba que el orden cósmico no se disolviera. Este segundo capítulo revela algo esencial. El poder de Hades no reside en dominar a los mortales, sino en sostener la estructura fundamental de la existencia. Su reino es un espejo del mundo humano, donde cada vida encuentra su lugar y cada destino se cumple sin rencor ni favoritismo. Comprender el inframundo es comprender el papel que Hades ocupa en la visión griega del universo, no como un dios de castigo, sino como el guardián absoluto del equilibrio. El rapto de Perséfone y el significado del vínculo entre vida y muerte. Entre todos los episodios relacionados con Hades, ninguno ha generado tanta controversia como el rapto de Perséfone. A primera vista, el mito parece narrar un acto unilateral. El dios del inframundo toma a la hija de Deméter y la lleva consigo a un reino donde la luz ya no llega. Sin embargo, los antiguos griegos no comprendían esta historia como una tragedia doméstica, sino como una explicación profunda del ciclo natural que sostiene la existencia. En ella se entrelazan la vida, la muerte, la fertilidad y la inevitabilidad del destino, convirtiéndola en una de las narraciones más filosóficas de todo el pensamiento mítico. El relato comienza en la superficie, donde Perséfone, llamada también Coré, la doncella, recogía flores junto a las ninfas. Este detalle no es trivial. Cor representaba la juventud pura, el potencial sin realizar, el mundo aún intacto por la experiencia. Cuando la tierra se abrió bajo sus pies y un carro negro tirado por caballos inmortales emergió de las profundidades, no fue simplemente un secuestro, fue la irrupción del tiempo en el mundo de la inocencia. Para los griegos, crecer significaba abandonar la pasividad y enfrentar aquello que define la existencia adulta: la responsabilidad, el cambio, el dolor y la transformación. Hades simbolizaba precisamente esa transición. El dios no apareció en un arrebato de pasión descontrolada, sino en cumplimiento de un acuerdo con Zeus. Este pacto revela que el mito no trata de un desenlace romántico, sino de la estructura misma del cosmos. Si Core permanecía eternamente en la superficie, el mundo no avanzaría. Si descendía al inframundo, el equilibrio entre vida y muerte se renovaría. Hades, por tanto, no actúa como un villano, sino como un agente del destino, encargado de completar un ciclo que ni siquiera el rey del Olimpo podía ignorar. Cuando Perséfone llegó al inframundo, su transformación comenzó. Los mitos subrayan la dignidad con la que Hades la recibió. No como una esclava, sino como una reina. Le otorgó un trono, un estatus y un poder que ninguna otra diosa joven había recibido antes. Este gesto, interpretado a través del lente griego, expresa un principio fundamental. La madurez no se logra permaneciendo en el mundo protegido de la niñez.
sino enfrentando aquello que da forma al carácter humano. En el inframundo, Core dejó de ser la doncella para convertirse en Perséfone, la que trae destrucción y renovación, una figura doble que une el final y el comienzo. Para Deméter, sin embargo, la pérdida de su hija rompió el equilibrio entre los dioses y los mortales. Su tristeza convirtió la tierra en un páramo, negando a los humanos la cosecha. Este detalle es crucial para entender la función social del mito. La tragedia no se desarrolla en el ámbito individual, sino en el colectivo. Los griegos comprendían que la fertilidad del suelo dependía de fuerzas más allá del control humano. El rapto de Perséfone no era simplemente un drama familiar. Explicaba por qué el mundo atraviesa ciclos de abundancia y escasez. Por qué la vida no puede mantenerse sin periodos de muerte aparente. El acuerdo final. Perséfone pasaría una parte del año con su madre y otra en el inframundo. Es la clave filosófica del mito. No representa un compromiso sentimental, sino una metáfora profunda sobre el flujo eterno entre la luz y la sombra. La semilla debe hundirse en la tierra para brotar. El grano debe morir para que nazca una nueva planta. La vida necesita el silencio de la muerte para renovarse. En este equilibrio, Hades no es un antagonista, sino un guardián de la función más esencial de la naturaleza: el retorno. Los misterios eleusinos, uno de los cultos más importantes de Grecia, reforzaban esta interpretación. En ellos se celebraba a Deméter y Perséfone como modelos del ciclo vital. Y Hades no era repudiado, sino reconocido como indispensable. Los iniciados aceptaban una verdad que el mito enseñaba de forma velada. La vida no puede comprenderse sin entender la muerte, ni la muerte sin reconocer la persistencia de la vida. Perséfone no fue simplemente arrebatada, fue transformada en la representante del movimiento constante entre ambos mundos. Así, el rapto deja de ser un acto de violencia individual y se revela como una narración que describe la naturaleza misma del ser humano. La existencia es un tránsito continuo entre la inocencia y la experiencia, entre el crecimiento y la pérdida, entre el verano y el invierno. Hades, en su papel solemne y silencioso, no destruye ese equilibrio, lo hace posible. El carácter del dios silencioso y la naturaleza de su poder. Para comprender el papel de Hades en la mitología griega, es necesario ir más allá de los mitos aislados y observar su presencia como una idea, como un principio que define la relación entre los mortales y la divinidad. Mientras Zeus encarna la autoridad visible y Poseidón el poder impredecible de la naturaleza, Hades representa algo más profundo y más inquietante: el dominio de lo inevitable. Su carácter no se comprende por sus acciones, pues interviene poco en los relatos, sino por su función dentro del tejido del cosmos. Los poetas antiguos destacaban una cualidad esencial de Hades: su absoluta imparcialidad. A diferencia de otros dioses, que respondían al orgullo, al deseo o al favor personal, Hades no se inclinaba hacia ningún mortal. No concedía bendiciones caprichosas ni lanzaba castigos súbitos por ofensas menores. Su reino estaba regido por un orden que incluso él debía respetar. Allí, cada alma ocupaba el lugar que le correspondía según la vida que había llevado, sin posibilidad de soborno, sin favoritismos. Esta neutralidad convertía a Hades en la divinidad más justa del panteón olímpico, aunque también en la más distante. Su carácter reservado fue interpretado por los antiguos como una señal de poder refinado. Los dioses ruidosos afirmaban su autoridad mediante tormentas, terremotos o guerras. Hades, en cambio, reinaba sin necesidad de exhibir su fuerza. Su silencio no expresaba debilidad, sino una confianza absoluta en el papel que desempeñaba. Él no tenía que hacerse visible para ser obedecido, porque su autoridad estaba inscrita en el destino mismo.
En este sentido, es el dios más filosófico de todos, aquel cuyo poder se manifiesta en la inevitabilidad de su presencia. Los griegos lo llamaban con eufemismos, no por terror irracional, sino por respeto. Evitaban pronunciar su nombre directamente para no invocar aquello que representaba, el recordatorio de que toda vida se dirige hacia él. En lugar de Hades, empleaban títulos como Plutón, el que otorga riqueza. Este epíteto revela una visión más compleja de lo que solemos imaginar. Para los antiguos, la riqueza de la tierra, minerales, metales preciosos, la fertilidad del suelo, surgía de sus profundidades. De este modo, Hades no era únicamente señor de los muertos, sino también guardián de los recursos más valiosos del mundo. Bajo su autoridad se encontraban no solo las almas, sino las raíces de la prosperidad humana. Aún así, su relación con los mortales estaba marcada por una distancia inevitable. Zeus visitaba a los héroes, Atenea guiaba a los gobernantes, Apolo inspiraba a los poetas. Hades rara vez cruzaba los límites de su reino, y cuando lo hacía, los mitos lo narraban como un acontecimiento extraordinario. Su presencia en la superficie alteraba el orden natural, recordando que él no era un dios para ser visto, sino para ser comprendido. Esta distancia reforzaba su aura de misterio y su autoridad incontestable. Su apariencia en los mitos no es la de un monstruo ni la de un espíritu oscuro. Hades se presenta como un rey, majestuoso, sereno y poderoso, pero nunca cruel. Porta un cetro o su casco de invisibilidad, símbolos de su soberanía sobre aquello que los ojos humanos no pueden percibir. Su reinado no está marcado por la violencia, sino por la estabilidad. En el mundo de los muertos, donde nada cambia con el tiempo, Hades es la única presencia constante, la raíz inmóvil que sostiene la estructura del más allá. Esta esencia de estabilidad se refleja también en el modo en que la sociedad griega lo integraba. Aunque los templos dedicados a él eran escasos, los rituales funerarios implicaban su autoridad sin necesidad de invocarlo directamente. La correcta transición de un alma dependía del respeto a las normas que él custodiaba. Así, Hades se convierte en una figura omnipresente en la vida cotidiana griega, no por devoción abierta, sino por la conciencia de que su dominio es la base de la continuidad entre generaciones. Hades también encarna un aspecto clave del pensamiento griego: la aceptación de los límites. Mientras otros dioses podían desafiar el orden o transformarlo, Hades representa aquello que no puede superarse: la condición mortal. Los filósofos, especialmente los estoicos y los epicúreos, tomaron este concepto como punto de partida para reflexionar sobre el sentido de la vida. La figura de Hades no es una amenaza, sino una invitación a vivir plenamente sabiendo que la existencia es finita. En ese reconocimiento reside una libertad que solo los dioses del silencio pueden inspirar. De este modo, Hades se revela no como un gobernante sombrío, sino como el guardián más firme del equilibrio. Su poder no reside en el miedo, sino en la certeza. No protege a los mortales de la muerte, pero protege a los muertos de la fragmentación del orden. No guía a los héroes, pero garantiza que su memoria tenga un lugar eterno. Hades, en esencia, no es la sombra que devora la vida, sino la ley que permite que la vida continúe con sentido. Cuando los héroes más audaces de Grecia descendieron al inframundo, no lo hicieron para desafiar a Hades directamente, sino para confrontar aquello que su figura encarnaba: el límite absoluto de la existencia. En los relatos míticos, muy pocos mortales se atrevieron a cruzar las puertas del reino de las sombras, y cada uno de ellos aprendió que la verdadera dificultad no radicaba en la presencia del dios, sino en enfrentarse a la esencia de lo desconocido. Uno de los más célebres fue Orfeo, cuyo viaje al inframundo buscaba recuperar a su amada Eurídice. A diferencia de otros héroes, Orfeo no descendió con armas, sino con música.
Al llegar ante Hades y Perséfone, no encontró a un tirano furioso, sino a un soberano solemne dispuesto a escuchar. Los antiguos resaltaban que la música de Orfeo no ablandó un corazón cruel, sino que despertó en el dios un reconocimiento profundo. La tristeza humana también forma parte del orden que él custodia. Por eso permitió que Eurídice regresara, aunque impuso una condición que revelaba la lección esencial de su dominio: confiar en lo invisible. Orfeo falló no por la dureza de Hades, sino por su incapacidad de aceptar la incertidumbre. Otro episodio significativo es la incursión de Heracles, quien descendió al inframundo para capturar al perro Cerbero como parte de sus trabajos. Muchos imaginarían que Hades se opuso con furia, pero el mito nos dice lo contrario. El dios permitió la misión, siempre y cuando Heracles no hiriera al guardián. Esta actitud subraya una idea clave. Hades no teme perder su poder. Su reino no depende de criaturas físicas, sino de una ley universal que ningún héroe puede quebrantar. Heracles, símbolo de fuerza irreductible, solo pudo llevarse a Cerbero porque el dios lo consintió. Fue un recordatorio de que incluso el más grande de los mortales debe someterse al orden divino. No todos tuvieron tanta fortuna. Teseo y Pirituo, en su arrogancia, descendieron al inframundo para intentar raptar a Perséfone. Fue un acto no de amor, sino de soberbia. Y aquí Hades mostró el rostro de la ley inamovible. No los destruyó en un estallido de furia. Simplemente los dejó allí, atrapados por su propio acto insensato. Para los griegos, este mito representaba una advertencia. No es la violencia divina la que castiga, sino la consecuencia inevitable de desafiar aquello que no pertenece al mundo humano. Teseo logró escapar gracias a Heracles. Pirito nunca volvió a ver la luz del sol. El inframundo también funcionaba como un escenario filosófico, donde los héroes confrontaban la verdad sobre sí mismos. Cuando Odiseo bajó para consultar al adivino Tiresias, no buscaba desafiar a Hades, sino obtener sabiduría. Su aparición ante el dios no fue necesaria. Hades no intervino, porque su reino ya estaba ordenado para revelar la verdad a quienes tenían el valor de observarla. Los griegos entendían que el viaje al inframundo era, ante todo, un viaje interior, una confrontación con la propia mortalidad y con las consecuencias de la vida vivida. Lo más interesante es que en ninguno de estos relatos Hades actúa como antagonista. Nunca persigue a los héroes, no intenta impedir su regreso, ni se recrea en su sufrimiento. Su papel es el de un custodio que permite el tránsito, siempre y cuando no se rompa el equilibrio del cosmos. Esta neutralidad absoluta revela un matiz esencial de su carácter. Hades representa el límite que incluso los dioses respetan. La superficie del mundo es el espacio del cambio, la incertidumbre y la acción. El inframundo, en cambio, es el lugar de la verdad final, donde nada puede disfrazarse ni huir de sí mismo. Por eso, los mitos en los que un héroe desciende a las profundidades no hablan sobre la valentía física, sino sobre la comprensión del destino. Ningún mortal regresa del reino de Hades siendo el mismo. Heracles aprende sobre la obediencia, Orfeo sobre la confianza, Odiseo sobre el camino que aún debe recorrer, Teseo sobre la arrogancia. Cada uno encuentra un reflejo de su propia alma en la quietud del inframundo, como si Hades les mostrara que la verdadera fuerza no consiste en conquistar, sino en conocerse. Así, los encuentros entre Hades y los héroes muestran un aspecto central del pensamiento griego. La muerte no es un enemigo a derrotar, sino una frontera que da sentido a la vida. Nadie puede vencer a Hades, pero nadie necesita hacerlo. Su poder no aniquila, sino que revela. En él, los héroes descubren el límite eterno que acompaña toda acción humana, y al enfrentarlo, encuentran su propia identidad.
el legado silencioso y la eternidad del orden inmutable. A lo largo de los siglos, mientras templos se levantaban y caían, mientras imperios se expandían y desaparecían, la figura de Hades permaneció como un símbolo constante en la imaginación griega. Su poder no dependía de rituales grandiosos ni de devociones multitudinarias. Al contrario, su fuerza se expresaba precisamente en la ausencia de ostentación. Hades era el dios que no necesitaba ser visto para gobernar, el soberano cuya autoridad residía en la estructura misma del universo, no en la aclamación de los mortales. Así, su legado se volvió más profundo que el de muchas divinidades cuyos mitos se recitaban con frecuencia. En la Grecia antigua, la muerte no era interpretada como un castigo, sino como una transformación. La vida, para los griegos, no se extinguía realmente. Simplemente pasaba a otro estado en el que permanecía la memoria y la esencia de cada individuo. En ese tránsito, Hades era indispensable. Él no decidía quién debía morir, ni cuándo, ni cómo, pero garantizaba que cada vida encontrara su lugar definitivo en el orden cósmico. De este modo, el dios no representaba el fin, sino la continuidad. Su reino funcionaba como un espejo de la existencia, un lugar donde el alma podía experimentar la consecuencia natural de lo que había sido en vida. Esta visión influyó profundamente en la filosofía griega. Pensadores como Platón exploraron el inframundo no como un espacio físico, sino como un símbolo del destino moral del alma. Las descripciones platónicas del viaje post-mortem no buscan aterrar, sino recordar a los hombres que sus acciones tienen un eco que trasciende la vida terrenal. En este sentido, Hades se convierte en un concepto más que en una figura divina. Representa la idea de que la existencia humana está inscrita en un orden mayor que no se altera por capricho. Es la ley del cosmos, manifestada en forma de mito. Su influencia también se observa en las prácticas funerarias. Los ritos no buscaban aplacar la ira de Hades, sino asegurar que el alma emprendiera correctamente su camino. El óvulo colocado en la boca del difunto, el lamento ritual, la preparación del cuerpo, todas estas acciones formaban parte de una transición ordenada. Los griegos comprendían que el respeto hacia los muertos era una forma de respetar el orden divino. Incluso las ciudades más pequeñas mantenían espacios sagrados donde las almas podían descansar en paz, lejos de la interferencia de los vivos. De esta manera, la sociedad entera reconocía la autoridad silenciosa del dios del inframundo. Con el tiempo, el nombre de Hades se transformó en Plutón, el que otorga riqueza. Este cambio no fue superficial. Revelaba una comprensión más profunda de su papel. La riqueza de la tierra, los metales, los granos, los recursos naturales, proviene de las profundidades que él gobierna. La fertilidad del suelo, que depende del ciclo anual de Perséfone, también está ligada a su presencia. Así, Hades se convierte en una figura que no solo preserva el orden de los muertos, sino que sostiene la prosperidad de los vivos. Su reino, lejos de ser un lugar estéril, es la fuente última de renovación. Sin embargo, su legado más duradero no reside en la agricultura ni en la filosofía, sino en la forma en que los griegos comprendieron la mortalidad. Hades les enseñó que la muerte no debía negarse, sino integrarse en la visión del mundo. El héroe no es quien evade la muerte, sino quien la enfrenta con dignidad. El sabio no es quien la teme, sino quien entiende que es parte de un ciclo natural. Esta aceptación serena que se refleja en los misterios eleusinos y en la literatura clásica permitió que la cultura griega desarrollara una comprensión excepcionalmente sofisticada de la existencia. Hoy, cuando observamos la mitología griega con distancia, Hades emerge como una de las figuras más coherentes y filosóficas del panteón. No cambia de humor, no se involucra en intrigas, no busca dominar a sus hermanos, ni interferir en el mundo de los vivos.
Su poder es el de una ley profundamente arraigada en el cosmos. Representa lo que permanece cuando el ruido del mundo se desvanece. Su grandeza reside en la estabilidad, en la imparcialidad, en la aceptación de aquello que no se puede evitar. Así concluye la historia de Hades, un dios cuya fuerza no se expresa en el estruendo, sino en el silencio, cuyo reino no es un castigo, sino un refugio ordenado, cuyo legado no es el miedo, sino la comprensión de que la vida y la muerte no son opuestos, sino partes de un mismo ciclo eterno. En él, los griegos encontraron la certeza de que incluso en la oscuridad existe un orden profundo, y mientras exista un ser humano que contemple la naturaleza de su destino, la figura de Hades seguirá viva en la memoria del mundo.